Argentina, país ubicado al sur de la región de Sudamérica, es conocido en el mundo por sus extensas llanuras, su pasión por el fútbol, su música y literatura, y sus personajes célebres en la historia latinoamericana y mundial. Pero además, es un punto importante dentro de la ufología mundial por sus lugares llenos de misterio y casos increíbles relacionados al fenómeno ovni. Da vuelta. Ahí está, ahí lo tengo. Mira. Mirá, boludo. Mirá, Juge, mirá. Vení a ver. Cuando acercan y meten el contraste ahí, que ahí en el direct nos sabrá decir Luisito, porque Luis estuvo investigando mucho esto. ¿Cuántos encargados del departamento de ufología para este video? 134 encargados del departamento de ufología. No, pero te cuento por qué. Porque fue un trabajo conjunto del departamento de ufología desde muy temprano. En el episodio de hoy veremos los casos de personas que intentaron dispararle a un ser extraterrestre hasta el encuentro con una terrorífica criatura. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Argentina. Número 1. Humanoides en Neuquén. La provincia de Neuquén es considerada como uno de los puntos calientes del fenómeno ovni más importantes de Argentina. Varios testigos, vecinos de distintas localidades y turistas aseguran haber tenido en este lugar algún tipo de encuentro con naves extraterrestres e incluso también con sus ocupantes. Uno de los casos más curiosos ocurrió en la noche del 17 de febrero de 1981, en la localidad de Manzano Amargo. El pastor Fermín Albornoz dormía junto con 2 compañeros al lado de un corral de ovejas cuando de pronto, alrededor de las 4 de la mañana, escuchó los ruidos de los animales que parecían alterados, como si algo les asustara. Fermín se levantó y vio a unos 20 metros de distancia una luz de color celeste que iluminaba todo a su alrededor como si fuera de día. Fue entonces cuando aparecieron a 2 metros de donde él se encontraba 2 figuras de aspecto humanoide, de baja estatura, que vestían trajes azules. Era una luz redonda, así como un foco, un solo foco. Pero yo lo que venía arriba, yo no vi que era lo que venía arriba. Ya cuando en eso llega y pega ese zumbido que quedó así. Se dejaron caer esas personas. Ahí. ¿Qué hizo? Se dejaron caer. En el aire, así, pues se dejaron caer. ¿Cayó? Al lado mío, así, tipo militares, bien firmes. Ah, 2 hombres, sí fueron 2 hombres, vio. Sí, como 2 hombres, muy militares, estaba con las manos así bien juntas. ¿Y hablar? Cuenta Fermín que en un principio estos hombres comenzaron a hablarle, pero él no entendía lo que decían. Pero luego, en medio de esas palabras, entendió que aquellos seres lo estaban buscando y lo invitaban a que viajase con ellos. El pastor, pensando en ese momento en su familia, les dijo que no podía hacer eso. Sí. Cuando las primeras palabras que ellos me hablaron, yo no comprendí. Pero esto fue un momento muy corto. Y en eso me dijo, te llevamos a ir con nosotros. Ahí yo me asusté, le dije, ay señor, no estoy con mi familia ni con mi hijito. En ese momento, Fermín dice que perdió por unos segundos la conciencia y cuando volvió en sí, los seres ya no estaban. Solo escuchó el ruido como de un helicóptero que se alejaba. Su caso pronto llegó a los medios de comunicación locales y la zona comenzó a atraer a cientos de curiosos. Tanto la localidad de Manzano Amargo como el pueblo vecino, Las Ovejas, son populares por sus constantes avistamientos ovnis. Tanto es así que existe entre estos 2 lugares un mirador llamado La Puntilla, en donde las personas suelen acudir con el deseo de poder observar alguna de estas extrañas naves. Es un mirador de ovnis, porque entendíamos justamente, ¿no? Ya que nos pasaban siempre cosas que hasta ya se tomaban como natural. Aunque la gente contara el otro día anoche, entre Barbarco y Las Ovejas, me acompañó un ovni o vi luces, y lo contaban el otro día y todos podían contar algo. Y que a nadie le sorprendía. A nadie le sorprendía, exactamente. Entonces lo que nosotros entendimos, viendo otros lugares del país que también se dedican a la ufología, que era el momento de empezar a mostrarlo. El propio alcalde de Las Ovejas
Vicente Godoy fue testigo de una de estas apariciones y logró tomar una fotografía del ovni. También se dice que en la zona había una especie de portal cósmico o dimensional. ¿Es posible que estas naves sobrevuelen este lugar? ¿Por qué crees que existen lugares en el planeta que parecen atraer más la presencia del fenómeno ovni? Número 2. Atacado por un ovni. A diferencia de la experiencia vivida por Fermín Albornoz, el siguiente testigo no tuvo un encuentro pacífico con una de estas naves extraterrestres. Al contrario, fue atacado y gravemente herido por un ovni. El hecho ocurrió la noche del 21 de junio de 1980 en la localidad de Arequito, ubicada en la provincia de Santa Fe. Alrededor de las 4 de la mañana, un agricultor de 37 años llamado Ángel Germán Morazzi estaba acompañado con sus perros preparándose para iniciar el trabajo en el campo, cuando vio una potente luz de color rojo muy intenso que iluminó todo el terreno. Esta luz pasó sobre él. Asustado, se tiró a la tierra. Poco después, la bola de fuego desapareció en el cielo. Me agacho para... renegué un poquito para poder enganchar el arado. Cuando voy a enganchar el arado, es como que cuando uno entra en una pieza y prende la luz. Me apareció de golpe. Cuando yo miro para arriba, claro, se ve que el viento que había, todo, parecía que se venían las plantas abajo. Entonces yo no sé si corrí, pero calculo, porque después cuando yo me levanté estaba cerquita del tractor, yo me tiro así boca abajo en una gramilla que había y con la mano derecha me tapo la cabeza. Y yo tenía un perro chiquito y ese perro se metió debajo del brazo mío. Y bueno, cuando yo no sé el tiempo que pudo haber pasado, no mucho. Yo agarré, levanté la cabeza de la vista y vi como una luna ya lejos, pero color rojiza. Confundido aún por lo que había visto y experimentado, Morazzi regresó a su casa. Al llegar allí, sintió que su espalda le ardía, así que le pidió a su esposa que la revisara. Fue entonces que notó que estaba enrojecida, aunque curiosamente sus ropas estaban intactas. En un principio no le dieron importancia, pero luego de una hora el ardor era mayor y la herida mostraba ya un color ocre. De inmediato, Morazzi fue al Hospital Belgrano. Allí, el médico de guardia que lo atendió, el doctor Óscar Ferraro, y el director del nosocomio, Pedro Suirido, diagnosticaron que el hombre había sufrido una quemadura de piel de 10 por 20 centímetros en la parte superior derecha de la espalda. El testigo comentó que después del avistamiento comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza, náuseas y otros malestares estomacales. Los médicos declararon que, si bien el paciente se encontraba nervioso, se veía lúcido. Luego de estos primeros análisis, Morazzi presentó 9 quemaduras, que incluyó además una lesión en su ojo izquierdo. Según recordó después, esto sucedió porque cuando estaba en el suelo, abrió ese ojo para intentar ver de dónde provenía aquella luz roja. Pero el agricultor no fue el único afectado esa madrugada. Se supo que uno de los perros que lo acompañaba también sufrió quemaduras, dejándole sobre el lomo una marca permanente sobre la que nunca volvió a crecerle pelo. ¿Fue acaso aquella luz la que provocó aquellas heridas? Pronto la policía investigó el caso. Los agentes de Arequito trabajaron junto a la agrupación de unidades especiales y elaboraron un expediente bajo el título NN, presunto ovni, por lesiones culposas. Si bien el caso llegó incluso a instancias judiciales, nunca pudo resolverse. Este hecho es uno de los pocos que tuvo un expediente policial y uno judicial acusando a un ovni de algún tipo de lesión. El incidente Morazzi nos recuerda mucho a lo vivido por el colombiano Arcesio Bermúdez, ocurrido en la localidad de Anolaima, que forma parte de nuestro especial dedicado a Colombia. Número 3. La teletransportación de Colón.
Es posible que los avistamientos de objetos voladores no solo tengan efecto en nuestra salud, como le sucedió a Morassi, sino que además puedan provocar la desmaterialización de nuestros cuerpos para luego ser transportados a otro lugar. Quizá parte de esta evidencia la vemos en el caso que ocurrió la tarde del 25 de agosto del año 1999 en la Ruta 5, cerca de Trenquelauquén, en la provincia de Buenos Aires. El empresario Carlos Colón iba en su camioneta cuando de pronto la radio empezó a fallar. Al bajarse del vehículo para repararla, vio en el cielo un objeto extraño flotando a baja altura. Colón se escondió en la parte trasera de su auto y desde allí vio un objeto que tenía el aspecto de un vidrio, pero forma de globo. Dentro de él, observó a 5 seres humanoides. Todo el avistamiento estaba acompañado de un zumbido muy penetrante. Jamás pisaron el piso. Yo veía los movimientos de ellos, pero yo no sentía nada. Yo seguía con ese zumbido en los oídos. Indefensa como un pajarito. Y no con miedo en ese momento. No era miedo, porque me había quedado con la vista clavada ahí. Viste, yo no sé si alguna vez se asustaron ustedes, yo creo que era susto eso. Los seres parecían estar tomándose de los hombros y aquel objeto fue transformándose en una campana. En ese momento, los humanoides miraron al testigo y después el ovni se desmaterializó frente a sus ojos. Lo más increíble de este caso es que al reaccionar, Colón se dio cuenta de que ya no estaba al lado de su camioneta, sino que estaba a 350 metros de distancia. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo recorrer esa distancia en solo un par de segundos? Pero eso no es todo. Cuando regresó corriendo a su auto, notó que su realidad había cambiado, pues veía los vehículos que pasaban por la carretera de un menor tamaño, como si fueran de juguete. Veía los autos que venían de lejos y me hacían yo por el costado, y hermano, veía las figuras chiquititas y me pasaban al lado. Veía los camiones, yo veía todo chiquito. Y yo tengo un dicho que eso era de mi padre, se me escapó la catanga, le decía. Digo, que se me escapó la catanga, tengo un ataque de presión, algo de esto tengo. ¿Tuvo acaso el ovni algo que ver en la teletransportación de Colón? ¿Qué clase de tecnología tienen estas naves que son capaces de aparecer y desmaterializarse de un momento a otro? ¿Es posible que esta sea la forma en que viajan grandes distancias entre planetas y otros sistemas solares? El empresario se dirigió a un centro de salud para que le hicieran algunos análisis y estos determinaron que se encontraba bien. Sin embargo, poco tiempo después, descubrió que aquella experiencia le había brindado poderes y habilidades que antes no tenía, como memoria fotográfica, poderes electromagnéticos y la capacidad de leer de manera veloz. Número 4. Cazando extraterrestres. Los registros periodísticos no son claros para determinar tanto la historia como el mes exacto en que ocurrieron los hechos. En una nota publicada en el Boletín de la Comisión Observadora de Objetos Voladores No Identificados, CODOVNI, de Buenos Aires, se cuenta que una noche de enero de 1965, Luis Héctor Soriú se encontraba junto con unos peones en su campo de Torrent cuando vieron unos bultos de 1,5 metros que se encontraban en el campo. Uno de los trabajadores quiso golpear los bultos con su machete, pero cuando intentó hacerlo, su brazo quedó paralizado y aquellos bultos se agrandaron hasta llegar a una altura de 2,5 metros. Fue entonces que Soriú tomó su rifle automático y apuntó a las criaturas, pero extrañamente, por más que presionó el gatillo, la bala no salió de la recámara. Al verse desarmados y frente a estas gigantescas criaturas, los hombres huyeron del lugar y se escondieron en una casa cercana. Luego, notaron que afuera apareció una luz muy potente que incluso iluminaba todo su interior, traspasando las paredes de madera de la vivienda.
Al pasar los minutos, Souryu y los peones decidieron salir de la casa y buscar la camioneta para huir del lugar. Después de varios intentos, los seres todavía acechándolos y merodeando la zona, lograron por fin escapar de esas criaturas. Otra versión periodística de este incidente nos cuenta que una noche entre el mes de enero o febrero, un agricultor de la zona avistó 5 objetos luminosos volando sobre su comunidad. El testigo llamó rápidamente a sus vecinos para que observaran el fenómeno. Al estar todos reunidos, uno de estos objetos, que tenía una superficie transparente, aterrizó en el campo y de allí salieron 5 humanoides, de casi 2 metros de altura y de cuerpos delgados. Sin embargo, lo llamativo de su aspecto no era solo su tamaño, sino que cada uno de ellos tenía solo un ojo en el centro de la cara, característica que nos hace recordar a las míticas criaturas griegas llamadas cíclopes, gigantes que también tenían un solo ojo. Además, estos seres de Torrent portaban en sus cabezas una especie de dispositivos que proyectaban haces de luz. Ante la presencia de estos terroríficos seres, las personas ingresaron a sus casas asustadas y luego algunos salieron con sus armas en mano. Se dice que muchos intentaron dispararle a estos seres, pero que una fuerza extraña lo impidió, a pesar que las armas estaban cargadas y en buenas condiciones. Pero el conflicto no terminó allí. Con el paso de los minutos, la situación se volvió más tensa y agresiva. Los cíclopes, al ver la actitud violenta de los agricultores, los rodearon e intentaron capturar a uno de los granjeros de la zona. Uno de ellos lo tomó de los brazos e intentó secuestrarlo o tomarlo como rehén, quizá como una forma de protección. No obstante, al ver que los hombres no reaccionaban, optaron por soltarlo y dejarlo libre. Luego se marcharon y desaparecieron junto con su nave. Según el diario local, el hombre que fue tomado por aquella criatura sufrió luego una rara enfermedad en la piel, justo en la parte de los brazos que había sido tomada por la criatura. Aunque suene increíble, no es la primera vez que unos seres con forma de cíclope aparecen dentro de la casuística ovni. Este incidente nos hace recordar a un caso ocurrido en el barrio de la Sagrada Familia, en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, en que 3 niños observaron también una nave transparente de la que salió un ser, también de gran tamaño, de unos 3 metros de altura y que tenía un solo ojo en el rostro, de color muy oscuro. Otro dato interesante es que, tal como sucedió en Torrent, uno de los niños intentó arrojarle una piedra, pero quedó completamente paralizado cuando la criatura lo miró a los ojos. Era como si una fuerza le impidiera atacarle. El llamado caso de la Sagrada Familia ha sido tratado en nuestro especial sobre Brasil, parte 2, que te invitamos a ver. A la fecha, el caso de Torrent aún se mantiene en la frontera entre la realidad y lo especulativo. Algunos creen que hubo mucha confusión y exageración por parte de algunos periodistas y testigos sobre lo que ocurrió realmente en 1965, convirtiendo la historia casi en una leyenda urbana. Otros, en cambio, consideran que es uno de los casos más impresionantes de la ufología moderna en Sudamérica. Número 5. Las sombras de la Dulce. De todas las criaturas relacionadas con el fenómeno ovni, quizá las más extrañas sean aquellas en las que los testigos no pueden definirle una forma o un aspecto determinado al ser descritas solo como simples sombras o espectros nocturnos. En la noche del 31 de agosto de 1978, en la localidad de La Dulce, en la ciudad de Necochea, Leonor Beatriz Arias se estaba duchando cuando, poco antes de las 10 de la noche, ocurrió en el área un apagón. Al salir de la ducha, vio una fuerte luz que ingresaba por las ventanas de su casa. Según ella, aquella luz era diferente, parecía ser compacta, como si fuera algo físico, pero además era tan potente que cuando llegó a ella, la cubrió completamente, siendo imposible que pudiera verse a sí misma.
La luz parecía ingresar ya no solo por las ventanas, sino también parecía que atravesaba las paredes. Fue entonces que se dio cuenta que fuera de su finca, a unos 30 metros de su casa, había un objeto grande, de unos 8 metros de diámetro, de un color oscuro. Tenía además la parte superior ovalada y estaba rodeado de una fila de 10 ventanas rectangulares muy luminosas. La mujer describió el objeto como uno de esos contenedores para almacenar cereales que hay en el campo. Asustada, despertó a su esposo, Manuel Arias, que hasta ese momento estaba durmiendo. Y ambos vieron cómo esos objetos maniobraban en el aire hasta detenerse sobre un bosque de eucaliptos a unos 800 metros de distancia. A pesar de su posición, los testigos aseguran que podía escucharse una especie de zumbido que parecía una turbina. Luego de unos minutos del avistamiento, salieron de la nave dos entidades que la pareja de esposos les fue imposible de describir. Según ellos, eran figuras sin forma, muy oscuras, de unos 70 centímetros y 1 metro de altura, y tenían 2 ojos muy rojos. Estos seres descendieron del ovni, pero no tocaron el suelo, sino que parecían flotar. Es más, al llegar a un cerco de alambre de púas, estas entidades se elevaron en el aire y la pasaron sin ningún problema. De esta manera, estas figuras continuaron su paso por todo el campo, esquivando los obstáculos que se presentaban en su camino. El fenómeno duró casi 1 hora, hasta que tanto los seres como la nave desaparecieron. En 1978, entre agosto y septiembre, se vivió en Necochea una pequeña oleada ovni. Los investigadores registraron varios casos y la mayoría se trató de avistamientos de objetos ovoides y circulares, a veces de color oscuro y otras veces luminosos. Un caso muy conocido es el de 3 cazadores que, estando en un bosque, escucharon los pasos de un hombre o de un animal pesado y fueron a investigar aquel ruido. No encontraron nada, pero al regresar notaron que la carne que estaban preparando para su cena tenía sabor a azufre. Luego vieron un ovni de 30 metros de diámetro volar sobre su cabeza. El caso de la Dulce es uno de esos incidentes en que el fenómeno ovni pareciera estar de alguna forma emparentado con el avistamiento de fantasmas, de aspecto como de sombras oscuras y ojos rojos, clásicos de la casuística paranormal. ¿O es que acaso ambos fenómenos comparten un mismo origen? Número 6. Las fotos de Balcarce y Yacanto. Más allá del relato de testigos, una de las pruebas más importantes dentro del estudio del fenómeno ovni son las fotografías que muchas personas alrededor del mundo han logrado tomar cuando han tenido algún tipo de encuentro con estas naves. Una de las imágenes más importantes tomadas en Argentina fueron hechas por Antonio Lepere, quien observó la presencia de un objeto volador desconocido con forma de disco y apariencia metálica cuando iba con su automóvil por la ruta 226 cerca de San José de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires. Era un 19 de julio de 1974, alrededor de las 6 de la tarde, cuando Lepere notó el ovni al lado izquierdo de la carretera, sobrevolando la zona, a solo unos 10 metros del suelo. De inmediato tomó su cámara y realizó una serie de fotografías por la ventana de su vehículo. En las fotos puede verse claramente la nave, que tiene un color marrón cobrizo como de metal, con forma de disco, y con una cúpula superior y una línea o brillo rojizo bordeando su base. Esta no ha sido la única foto tomada en San José de Balcarce. Recientemente, en el 2021, Luciana Bismara y un grupo de personas visitaban esta zona para realizar una sesión fotográfica cuando de pronto vieron en el cielo un objeto negro, muy cerca del Cerro Paulino. Cuentan los testigos que el ovni luego se escondió detrás de unas nubes. Otra fotografía histórica tomada en Argentina fue la realizada por Hugo F. Niotti, un capitán de la Fuerza Aérea de ese país
el 3 de julio de 1960, alrededor de las 4:30 de la tarde. Mientras conducía desde Yacanto hasta Córdoba, capital, el militar vio sobre la zona de Villa General Belgrano un objeto de color negro mate de forma cónica, con una altura de 7 metros y una base de 3 metros, flotando cerca del suelo, al lado derecho de la carretera. Al observarlo, el militar detuvo su vehículo, tomó su cámara y tuvo la oportunidad de tomar una fotografía antes que el objeto acelerara y desapareciera entre las nubes. Todo el incidente duró menos de 1 minuto. La fotografía del capitán Hugo Niotti es un documento gráfico importante. Primero, porque a pesar de ser un militar de la Fuerza Aérea Argentina, no pudo identificar aquel objeto volador, lo que prueba lo inusual y extraño que era aquella nave. Y segundo, por la calidad de la fotografía, en que puede verse claramente la forma y características físicas de la nave. Se han hecho varios estudios y se ha demostrado que la foto es genuina. ¿Por qué crees que, a pesar de estas claras evidencias, hay gente que aún duda sobre la presencia de estas naves en nuestro planeta? Hacemos una pausa al video para traerte un mensaje importante. ¿Alguna vez has sentido que la verdad está ahí afuera, justo al alcance de tu mano? En Gistech nos sumergimos en los misterios más profundos, revelando secretos que van más allá de nuestra dimensión como la conocemos. ¿Una nueva clase de gobierno universal? ¿Grupos de élite controlando el mundo? Conversaremos acerca de las teorías de conspiración que rodean al nuevo orden mundial. No querrás perderte este episodio. Este lunes, Gistech trae a los amantes del misterio un podcast en vivo que será transmitido en nuestras redes sociales. Súmate a la conversación en tiempo real y desafía los límites de lo conocido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y, mejor aún, conviértete en miembro de nuestro canal. Como parte de nuestra comunidad premium, tendrás acceso a contenido exclusivo y sorpresas durante el en vivo, que te harán adentrarte aún más en esta experiencia. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Únete a nosotros. ¿Qué esperas para convertirte en un explorador más? Número 7. Los mineros extraterrestres. El 2 de diciembre de 1991, Ramón Olivera, un joven de 16 años, se encontraba cuidando una casa de campo ubicada en la localidad cordobesa de La Boulaye, junto con sus amigos Luis Reynoso, de 18 años, y Walter Meigui, de 15. Era alrededor de las 11:30 de la noche cuando Reynoso, el mayor de los tres, observó una luz en la entrada del campo. Al verla, todos pensaron que se trataba de los faros de un vehículo. Sin embargo, grande fue la sorpresa de los jóvenes cuando vieron que aquella luz, pequeña a la distancia, comenzó a incrementar su tamaño y potencia, tanto que llegó a iluminar la casa en donde ellos se encontraban. Pocos segundos después, se produjo un apagón en toda el área, algo que asustó a los muchachos que decidieron observar aquel fenómeno escondidos dentro de la vivienda. Después de unos minutos de la aparición de esta luz, los testigos vieron a unos 15 pequeños seres de unos 90 centímetros de altura que vestían una túnica blanca que ocultaba sus extremidades. No obstante, más allá de su tamaño, lo que más les llamó la atención fue que en sus cabezas tenían una especie de luz, como las linternas que suelen llevar los mineros en sus cascos, de color blanco verdoso y que permitían verlos con mayor claridad y seguir sus movimientos. Las extrañas criaturas comenzaron a rodear todo el alambrado del campo y a dirigirse a varios lugares, como si lo estuvieran explorando o revisando. Es más, una de ellas decidió subirse a un pequeño poste que se encontraba a solo unos 20 metros de la vivienda en donde se encontraban los testigos. ¿Acaso se trató de una alucinación de los jóvenes? Esto queda descartado debido a que los animales del lugar, incluidos perros y caballos, comenzaron a enloquecer y a comportarse de manera temerosa y desesperada al percatarse también de la presencia de estos seres.
El avistamiento duró 6 horas, de las cuales la luz mantuvo su tamaño e intensidad. Fue a las 5:30 de la mañana cuando la luz se volvió más pequeña y emitió un zumbido parecido al de las abejas, y desapareció de manera instantánea junto con los seres, perdiéndose de la vista de los testigos. Y acá está la curiosidad de los animales. Así como los caballos estaban nerviosos en un momento, las vacas que andaban por allí, que se veían incluso porque la luminosidad del objeto alumbraba tanto que veían los postes del alambre, las vacas, los árboles, todo. Cuando el objeto levanta vuelo, las vacas van y se forman en círculo, hacen un círculo donde había estado el objeto. Como mantrando. Una cosa terrible, terrible. Se forma un círculo a los animales ahí hurgueteando a ver que había algo, esa anomalía ahí que había estado durante tanto tiempo ahí, ¿no? En la zona no se encontraron rastros de que una nave se haya posado en el lugar. Sin embargo, se encontraron en el lugar huellas de pies de unos 13 centímetros por 4, que corresponderían a la de una persona muy pequeña. Otro dato curioso es que, días después del hecho, había cierto magnetismo en la casa y las alambradas que rodeaban el campo, y además, la compañía eléctrica de la Boulaye confirmó que hubo un corte del suministro de energía durante las horas que aquella luz y las pequeñas criaturas estuvieron presentes en la zona. Número 8. Pequeñas criaturas. Otro encuentro con seres diminutos que encontramos dentro de la rica historia ufológica argentina ocurrió en la ciudad de Irene, en el distrito de Coronel Dorrego. En la madrugada del 7 de noviembre de 2007, dos policías llamados Luis Bracamonte y Oswaldo Orellano se encontraban patrullando la zona cuando el primero observó a lo lejos una gran luz. Luego, observó a unos metros de él la silueta de un ser humanoide de unos 80 centímetros de alto, con una cabeza grande, ojos grises y grandes y piel de color verdosa. El oficial intentó llamar a su compañero, que en ese momento estaba afuera de la camioneta, pero no pudo hacerlo. Fue entonces que de aquella luz salieron 3 criaturas más, 2 del mismo tamaño y características que el primer humanoide, y una tercera, un poco más robusta. En ese momento se acercó su compañero a gritos, ya que también había visto lo mismo que él. Momentos después, los 4 pequeños hombres abordaron la nave y ésta despegó, dejando tras de sí un fuerte olor a azufre o pólvora. Lo interesante del caso es que 2 policías, Santiago Walter y su compañero, también fueron testigos de la misma luz, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Irene. Ambos se encontraban patrullando cuando vieron una luz blanca muy intensa. Walter intentó hacer una llamada, pero había perdido la señal. Luego, su compañero le dijo que mirara hacia arriba, y fue cuando vio que esa luz voló y se detuvo sobre su camioneta, para luego desaparecer en un instante. Bracamonte pudo tomar fotografías de aquella luz que tenía frente a él. Después de este avistamiento, tuvo algunos problemas en los ojos durante 2 horas, pero nada de gravedad. Esa madrugada, numerosos vecinos también corroboraron la experiencia de los policías. Aseguraron haber visto una fuerte luz blanca desplazándose a mediana altura y emitiendo un fuerte resplandor. Un caso similar ocurrió 2 años después en la localidad de Ugarte, en la provincia de Buenos Aires. 3 policías vieron 2 inmensas esferas en el cielo que se movían de manera coordinada e inteligente. Los testigos pudieron observar al objeto que emitía esa luz y lo describieron como la rueda de un tractor y calcularon que tenía el tamaño de un sol al amanecer. Luego, la esfera comenzó a cambiar los colores, alternando el rojo, el azul y el amarillo. El avistamiento duró más de 1 hora. Uno de los oficiales, Héctor Moncalieri, calificó su avistamiento como lo más hermoso que había visto en la vida. Número 9. El caso Polanco. Uno de los casos más importantes de la ufología argentina es la experiencia que vivió el piloto Jorge Polanco, no solo por el avistamiento que tuvo de un ovni a muy corta distancia,
sino también por la cantidad de testigos, entre ellos 2 militares, que también presenciaron este encuentro. El 31 de julio de 1995, entre las 8:17 y 8:31 de la noche, Polanco pilotaba su avión, un Boeing 727 de Aerolíneas Argentinas, con cerca de 140 pasajeros a bordo, rumbo al Aeropuerto Internacional Luis Candelaria, ubicado en la ciudad de Bariloche. Cuando estaba pronto a aterrizar, el piloto vio una luz frente a su cabina. De inmediato dio aviso a la torre de control. Sin embargo, estos le indicaron que solo tenían en sus radares a un avión militar, pero que este se encontraba detrás de ellos. En ese momento, Polanco le hizo una especie de señales con las luces de su avión y lo increíble fue que el objeto pareció responderle, cambiando la forma e intensidad de su brillo. Sí, empezamos a visualizar una luz a la posición 11 del reloj. Si vos pones el reloj, a las 11 lo teníamos al frente. Una luz intensa. En un momento yo hago juego de luces con el avión como si estuviésemos en la ruta y la luz de ser ancha así se pone chatita, finita y se alarga. Ay, Dios mío. Y eso me llamó obviamente mucho la atención porque habíamos consultado previamente y nos dijeron que no había nada, que no tenían nada reportado. Unos segundos después, la tripulación perdió de vista al ovni, debido a que el avión tuvo que virar para iniciar las maniobras de descenso. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando luego se percataron que aquel objeto estaba acercándose hasta ubicarse cerca de la punta de una de las alas del avión. Los pilotos pudieron ver entonces con mayor claridad a la extraña nave. Según la descripción que dio Polanco, el objeto tenía la forma de un plato sopero invertido. Tenía un tamaño de 30 metros de diámetro, lo suficientemente grande como para ocupar toda la ventanilla de la cabina del avión, y estaba rodeado de unas luces color verde que giraban alrededor de la nave a gran velocidad. Además, dijo en su informe que el objeto no se movía ni trasladaba según las leyes de la física, y uno de los detalles que más le llamó la atención es que la nave tenía en la parte superior una luz naranja que parecía que respiraba. Tenía visto en planta hacia de perfil esto, esta era la forma. En plano, señor director. Y las luces estarían ubicadas aquí, en cada extremo, Sí. y acá arriba no se alcanza a No. visualizar bien esto. Siempre se veía una luz intensa que disminuía, pero con mucha intensidad. Entonces no permitía ver si esto era una pancita, más alta o más bajo. De cualquier manera vos lo veías de costado. Si tiene ventanas ni nada, no sé. Eso, Y claro. yo le pongo no este sirve nada. plato Sí. en esta posición, ¿Sabe con cómo, luz, doctor? al lado de la Muy ventanilla fino, del así avión, parece que viene eso. representa eso. Tal cual. Exactamente. O sea, sacando de esta forma, porque acá iría una luz grande, que era lo que no Los nos famosos dejaba. platos voladores. Hay muchos elementos que llaman la atención de este caso. Además de la descripción de Polanco sobre el ovni que parecía respirar justo cuando el avión y el ovni se acercaban al aeropuerto, hubo un apagón en la ciudad. También cuenta Polanco que entre los cerca de 140 pasajeros que iban en su vuelo, viajaban unos 33 físicos nucleares que iban a un evento en Bariloche. Una vez más, tenemos ovnis relacionados con apagones masivos y vinculados de cierta forma con el tema nuclear. Lo increíble del caso es que no solo Polanco y su tripulación vieron el objeto no identificado. Los pilotos militares, Juan Domingo Gaitán y Rubén Sipusac, que iban detrás de él, también presenciaron la extraña nave y pudieron corroborar su historia. Fueron ellos quienes le informaron que el ovni continuó persiguiendo al Boeing por debajo y que acompañó al avión hasta el aeropuerto. Se sabe que la nave desapareció luego a gran velocidad hacia Cerro Otto, ubicado en la misma ciudad de Bariloche. El avistamiento duró 17 minutos y además de los pilotos de la Gendarmería Nacional, fue visto desde tierra por múltiples testigos y personal del aeropuerto y el servicio meteorológico. Esta experiencia cambió para siempre la vida de Polanco y su creencia en la posibilidad de la vida en otros planetas. Yo he tenido charlas con gente que vino de la NASA 6 meses después, y una de las cosas que total no tengo nada que ocultar, lo puedo decir acá,
es que hay dos razones valederas para que no lo hagan. Primero, porque intercambian información. Segundo, porque no la quieren compartir con nadie. Y tercero, porque no estamos preparados para recibir otra realidad que es totalmente diferente a lo que nos dicen. Por eso hace 70 años que nos mienten con el fenómeno ovni. Después de conocer la historia del caso Polanco, ¿cuál crees que haya sido la intención de aquel ovni? ¿Simple curiosidad o algo más? Número 10. Monstruo o extraterrestre. El Nevado de Cachi, también conocido como Sierra de Cachi, es considerado por los pueblos originarios como un lugar sagrado, al que hay que dar ofrendas a la Pachamama para poder subir a su cima. De lo contrario, los rayos, el granizo o la lluvia podrían impedir tu paso. En este lugar, muchos aseguran haber visto extrañas luces sobrevolando el monte. Una de ellas son los faroles, que serían las almas no de las personas fallecidas, sino de las personas que están durmiendo y que durante el sueño vagan por los campos de este lugar. Estos faroles se unen a las llamadas luminarias, luces sobre el terreno que te indican el lugar donde está enterrado un tesoro inca, también conocidos como tapados. Y por supuesto, también pueden verse objetos voladores no identificados sobrevolando la zona, e incluso hay quienes aseguran haber visto seres extraterrestres y extrañas criaturas. Me han contado mucho en la zona de luces en el cielo. Sí. ¿Te las vio? Podemos apreciar luces, las consideramos satélites, las consideramos luces de otro mundo, hombres, surcan el cielo así. Así. Algunas hacen como un salto, ¿no? Hace un chispazo y al medio décimas de segundo salta más allá y desaparece. ¿Y cuál fue la más impactante que vio? La más impactante fue que yo vi cuando yo tenía 14 años. Tenemos una toma de agua a 500 metros de acá, donde se riega de noche. Yo vi sobre aquella montaña que poco se aprecia de acá, un triángulo. Poco recuerdo que tenía los colores amarillo, verdoso y medio rojo. ¿Estaba quieto ahí? Estaba quieto. Y hizo un giro y desapareció. Creo que si es que estamos hablando de seres extraterrestres, posiblemente sea un centro energético por acá cerca, algo. Una de las criaturas más conocidas es el coquena, también conocida como yastay, una criatura benigna, de origen quechua y calchaquí, de baja estatura, que viste un chullo o gorro tradicional andino, un poncho, sandalias y un collar de víboras. Es el protector de los animales de los cerros como las vicuñas y guanacos, que premia a los buenos pastores con oro o plata y castiga a los que persiguen o cazan a estos animales. En este lugar, lleno de mitos y leyendas, ocurrió uno de los casos más extraños relacionados con criaturas cuya procedencia se cree estaría relacionado con el fenómeno ovni. El 27 de marzo de 2002, el diario salteño El Tribuno publicó un reportaje sobre el avistamiento de un extraño humanoide en el Tonco, ubicado en este departamento de Cachi. El 11 de febrero de 2002, María Rufina Cayo, una pastora de 73 años, regresaba a su casa en horas de la tarde junto con sus perros y su ganado, cuando de pronto sus animales comenzaron a inquietarse. En ese momento, vio a unos 12 metros de distancia un ser que ella describió como mitad persona y mitad animal, que medía alrededor de 1,70 m de altura. Al verla, el ser huyó dando grandes saltos, pues tenía piernas fuertes. También dijo que tenía grandes orejas en la cabeza. Un dato curioso es que, según María Rufina, sus perros, a pesar que eran animales acostumbrados a perseguir liebres o zorros de la zona y de ser bien inquietos, ninguno se animó a perseguir a la criatura. Según cuenta, parecía ser invisible a sus ojos. Otros vecinos también vieron por esas fechas a un ser que describieron como horrible. Además, agregaron que tenía los ojos rojos y que sus pies eran como pezuñas de vaca, pero con una especie de espolón hacia atrás.
Luego la criatura huyó rápidamente con dirección a un cerro cercano. Otros testigos completan la extraña descripción de este ser diciendo que tenía dientes afilados, estaba cubierto de pelo y tenía largas y afiladas uñas. El extraño humanoide dejó una huella en el terreno que fueron fotografiadas y analizadas. Investigadores relacionados al fenómeno ovni consideran que este podría tratarse del conocido chupacabras, ya que es una zona en donde abundan los animales de granja y ganado. Sin embargo, no se denunció por esos días ningún animal muerto o atacado. Además, las descripciones dadas por los testigos no coinciden con la imagen típica de esta criatura. La ciudad de Cachi está muy relacionada con el fenómeno ovni. En la primera parte de nuestro especial sobre Argentina, hablamos sobre un ovnipuerto construido por un ciudadano suizo llamado Werner Bernaut, luego de tener una experiencia con objetos voladores no identificados. Si aún no lo has visto, te invitamos a verlo. ¿Qué vieron los testigos en la localidad de Cachi? ¿Cuál podría ser el origen de este ser? Algunos creen que tanto el chupacabras como este tipo de animales monstruosos podrían ser criaturas extraterrestres. ¿Tú qué opinas? En esta oportunidad hemos conocido más casos sorprendentes que han ocurrido en este país tan lleno de misterios y enigmas. Déjanos en los comentarios sobre qué otro país te gustaría que le dediquemos un episodio especial.